Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha tenido la gentileza, en medio de sus gestiones en Lima, de darse una vueltita por nuestros estudios el presidente o el gobernador regional de Cajamarca, que también es el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y que, como ustedes saben, ha sido un parlamentario, un buen parlamentario y además presidente del Partido Acción Popular, un partido, es decir, tradicional, con historia. Ha venido a conversar con nosotros. Señor Mesía Guevara, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias, Glaxer. Por tu intermedio, un saludo para todos los televidentes, radioyentes. Y es un gusto, como siempre, conversar acá contigo. No, muchas gracias por venir. Quisiera comenzar, vamos a entrar a los temas vinculados al GORE que se ha desarrollado el día de ayer y que el presidente ha hecho algunos agradecimientos en torno al respaldo que hay de los gobiernos regionales a reformas y algunos temas importantes que está impulsando el gobierno. Pero quisiera empezar por el tema de la reforma política, además usted siendo presidente de un partido tan importante como Acción Popular. Ayer han habido declaraciones. Por ejemplo, el señor Héctor Becerril del Fujimorismo ha dicho que la pretensión de esta reforma política y que impulsa el gobierno es para desaparecer los partidos políticos y que ese es un acto antidemocrático. ¿Usted coincide con esa apreciación? ¿Siente que detrás hay una voluntad de que los partidos dejen de existir? ¿Cuál es su perspectiva, su lectura a eso? Fíjate que yo discrepo totalmente de la versión que daba el congresista Becerril. Yo soy militante de Acción Popular, de un partido político, más allá del cargo de dirigente que pueda ostentar. Vengo de la juventud. Yo he sido testigo desde los 80, cómo en adelante el partido ha ido avanzando, ha ido evolucionando dentro de un sistema político electoral donde lamentablemente hay que ser claros. El sistema político electoral del Perú está en crisis. Y dentro de esta crisis están los partidos políticos que muchas veces o muchos partidos se han convertido simplemente en cascarones, o que muchos partidos solamente han sido fundados a imagen y semejanza de su fundador. Incluso en un debate decíamos con otros partidos políticos, sí, en Acción Popular, por ejemplo, existe una cúpula, está bien, existe una cúpula, pero en otro existe un monolito. Es decir, que solamente una persona. Por lo tanto, lo que hoy es una gran oportunidad para dinamizar y transparentar la actividad política en nuestro país, con el sano objetivo de generar espacios democráticos, en mi entendimiento, para hombres y mujeres probos y de manera muy particular para la juventud. Es necesario una urgente renovación política en nuestro país, requiere nuevos actores. Fíjate que cuando uno arma listas para las regiones, municipios, busca consejeros, busca regidores, y tú vas en tu ánimo de buscar al buen vecino, pero sin embargo la primera gran respuesta que sale, dice, ¿sabes qué? Me gustaría participar, pero no tengo dinero. Oye, pero si para hacer política se requiere ideas, se requiere propuestas, y no necesariamente el dinero, pero sin embargo en este escenario se antepone el dinero a las propuestas, a las ideas, y sobre todo se propone la imagen mediática sobre personas que sí están preparados para ejercer el cargo público. Y ahí lamentablemente los partidos políticos, todos en general, incluyendo el mío, estamos atravesando por una serie de crisis institucional. Por lo tanto, al contrario, yo creo que el señor Becerril, con el debido respeto que se merece su investidura, creo que él tiene una lectura totalmente sesgada y lejos de la realidad. Sí, pero digamos, ¿no será que ese tipo de argumentación lo que busca es ser una coartada, sino un pretexto para no avanzar en la reforma? Le digo porque se trata de comparar desde algunos otros sectores esta reforma política con lo que en su momento hizo Alberto Fujimori contra los partidos políticos. ¿Hay alguna coincidencia, digamos, o hay una clara diferencia? Es una diferencia abismal, ¿no? Porque en primer lugar la dictadura de Fujimori lo que hizo fue perseguir a los partidos políticos, incluso coaccionar y obligar a ciertos líderes regionales, provinciales, y uno de los partidos que fue más afectado fue Acción Popular, porque incluso nosotros teníamos, fíjate que en la última elección que hubo, una de las últimas elecciones que participamos, fue el 89, donde por ejemplo en Cajamarca de 13 municipios, 6 eran nuestros. Incluso de los 195 provincias a nivel nacional, 56 eran de Acción Popular. Sí, pues. Entonces, sin embargo,
durante ese ejercicio del 95 al 90, al 2000, incluso muchos alcaldes fueron obligados a ponerse la camiseta de Fujimori en las plazas públicas. Entonces, de esa manera, obligando a nuestros alcaldes, a nuestros líderes regionales y provinciales, prácticamente a salirse del partido y empezaron una campaña contra Belaunde, contra todos los fundadores como Javier Alba, contra nosotros mismos, los militantes empezaron a perseguirnos. Por lo tanto, es totalmente distinto. Ahora, ¿diría usted que en la época debate de Fujimori, ahí sí había la pretensión o el interés claro de desaparecer los partidos? Pero claro, ahí sí había, incluso infiltraron, incluso fíjate que algo que en el partido es público, de que cuando Valentín Paniagua era secretario general del partido, hubo una intención de también de vacar a Valentín Paniagua de secretario general y a través de ciertos malos correligionarios tomar la secretaría desde un mandato oscuro, del asesor oscuro de Fujimori. Por lo tanto, todos los partidos fuimos atentados. Así que lo que habla el señor Becerril, como reitero, está lejos de la realidad. Al contrario, hoy hay un debate abierto y público. Hay un debate en el que todos estamos participando, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los gobiernos regionales, municipales y también el propio Congreso. Por lo tanto, es muy diferente, muy distinto. Ahora, pero ¿qué cosa es lo que genera desde su punto de vista, señor Mesías Guevara, la resistencia de la política, ¿no? Y digo ahí la política porque es verdad que son todos los partidos políticos, pero claro, con énfasis en algunos, en particular como el Fujimorismo y el APRA, que en su alianza hace un número importante en el Parlamento. ¿Por qué se resisten? ¿Qué cosa es lo que ve usted ahí que impide que se avance en esta reforma? Yo pienso que hay varios factores. Un factor sustancial es que ellos quieren mantener el status quo, es decir, mantener la misma manera de hacer política, la misma manera de elegir a sus candidatos tanto al Congreso como a las regiones, como a la propia plancha presidencial, un acto totalmente antidemocrático, porque ya saben quién va a ser su candidato a la presidencia de la República, y por otro lado creo de que lo ven esto como una victoria del presidente Vizcarra. Entonces no quieren concederle esa victoria, no quieren concederle que él está liderando la reforma política, y por lo tanto no quieren concederle eso. O sea que hay un capricho del Fujimorismo y su alianza, sus aliados que tienen en el Congreso, de no querer dejar que esa prerrogativa, que esa propuesta sea liderada por el presidente Vizcarra. Creo que son dos, uno el capricho y el otro es el status quo. Sí, ahora ustedes como presidentes o como gobernadores regionales, y usted en particular que estuvo presente ese día, apoyaron y respaldaron la necesidad y urgencia de sacar adelante la reforma a través de lo que legítimamente podía hacer el Ejecutivo en una confrontación con el Congreso, que era plantearlo a manera de cuestión de confianza, ¿no es cierto? Ahora, se ha avanzado en la discusión del Congreso, se han aprobado ya 2 de 6, pero parecería que los que todavía no se han discutido o los que está hoy día discutiéndose no van a respetar lo que el Ejecutivo llama la esencia. Por ejemplo, el tema de elecciones internas abiertas y obligatorias no ha sido aceptado por el Congreso de la República. ¿Cuál es la posición que tiene usted o que tienen ustedes en torno a cómo interpretar eso? El presidente de la República ha dicho, si es que no se aprueban respetando la esencia, voy a dar por sentado de que no me han dado la confianza. Por lo tanto, estoy habilitado a cerrar el Congreso. ¿Usted cree que esa es la postura correcta o discrepa con esa lectura del presidente? Bueno, la verdad que esos puntos sustanciales no lo hemos conversado con el presidente, pero lo que sí yo puedo inferir o deducir es de que simple y llanamente el Congreso se está declarando en rebeldía. El Congreso no está queriendo aprobar la esencia de estas reformas y creo yo que lo que ocurra en adelante sí va a ser una absoluta responsabilidad del Congreso. Yo pienso que ellos no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, incluso de lo que es la realidad nacional y también la propia realidad internacional. Ellos lamentablemente están viviendo una burbuja. No se dan cuenta que las reformas van más allá de un deseo o de una aspiración del presidente de la República. Las reformas es una necesidad pública y de interés nacional. Incluso por eso el año pasado en el referéndum fue prácticamente aplastante la victoria del sí por las reformas. Por lo tanto, yo no quisiera ponerme en un escenario en el que podría ocurrir el de cerrar el Congreso. No es bueno para el país,
pero sin embargo creo que la responsabilidad sería de los propios congresistas. Ahora, digamos, más allá de pronunciarse si estaría bien o mal que se cierre el Congreso, a lo que apuntaba mi pregunta era a que si está habilitada esa posibilidad, porque la discusión se ha centrado ahí. Si usted dice, si el Congreso no hace las reformas en la línea y dirección que ha planteado el Ejecutivo, porque por eso hace cuestión de confianza, porque si no tramita los proyectos por vía regular. Cuando es cuestión de confianza dice, para mí estos proyectos así como están son importantes. Si tú no lo quieres aprobar así, no me des la confianza, pero después no me digas que me la das y finalmente no apruebas lo que yo te he pedido. Ese es el sentido. Entonces, si es que entra en rebeldía el Congreso y no aprueba esos proyectos, no digo si lo que más convenga o no sea el cierre del Congreso, digo, la posibilidad existe, la lectura del presidente es correcta, es decir, tomo yo por sentado, acuso recibo de que no me han dado la confianza, ¿esa lectura es válida? Bueno, es una lectura válida, ¿no? Porque incluso él ya lo ha anunciado en varias oportunidades, pero como te digo, de manera personal no hemos conversado al respecto de ese tema. Todo escenario puede ocurrir. Ahora hay un tema ya desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, desde el punto de vista constitucional, porque a la luz de los hechos parece que la Constitución sí ampara para que tome esa decisión. Sí. Entonces, ahora lo que pasa en adelante es otro tema, ¿no? Ahora le quiere decir que él es un dictador, pero cuando ellos son los que provocan el tema. Por lo tanto, ese escenario es latente, ¿no? Pero ya como te digo, ya es un debate jurídico que yo en lo personal no he explorado, te soy sincero. Ajá, sí, habría que, o sea, lo ideal sería, y usted hace bien en hacerlo notar, que esté en manos del Congreso. O sea, cualquier cosa que pase va a ser responsabilidad del Congreso, y el Congreso tiene que actuar en estos momentos, la paralización del país, la paralización de las leyes, es el Congreso. Incluso lo que ahora incluso lo que me llama la atención es de que el debate lo desvíen. Diga, no, ahora se fijan en el gasto de ejecución, ahora se fijan en otros temas, pero quieren desligarnos o desviarnos del eje central que es la reforma política. Oiga, el Perú es un país que ya con esta constitución, con este modelo económico, ya hemos llegado a un punto máximo en la que tenemos que hacer las reformas necesarias. Incluso más allá de la reforma política, ya debemos de empezar a trabajar en la reforma del Estado. Fíjate que ayer también hemos apoyado al presidente de la República para que se dé el acceso universal y derecho humano al acceso a los medicamentos. Genéricos, claro. Pero ¿eso qué significa? Significa que no queremos entender que en una economía de mercado como la que hoy estamos viviendo, no debe de existir la economía de competencia perfecta, pero sin embargo hoy hay monopolio. Y esos monopolios están débiles porque no existe el modelo de los órganos reguladores como Indecopi, por ejemplo, y otros temas, y otras instituciones, y sin embargo no queremos ver eso. Hoy existe monopolio, y sin embargo eso también se requiere una gran reforma. Es decir, después de la reforma política, si somos ciudadanos serios y responsables, y somos peruanos de verdad, deberíamos ir a discutir ya las reformas del Estado. Pero para que eso ocurra, en mi entendimiento, en el Congreso tienen que estar los mejores ciudadanos del Perú. Ahora, pero la reforma del Estado, ¿usted lo plantea de la perspectiva del cambio constitucional dentro del Parlamento o de una lógica, como han planteado algunos otros grupos, de una constituyente para cambiar también la Constitución? Fíjate que hay varios caminos. Por ejemplo, si la Constitución tú lo puedes cambiar desde el Congreso. No, sin duda, como se ha venido haciendo en varios. Pero lamentablemente, al tener congresistas que no tienen la calidad, digamos, profesional y la calidad moral, definitivamente por ahí no esperemos un camino justo. Ahora, el otro tema es ir a una asamblea constituyente, pero tal como está el escenario, muy crispado, no sabemos qué pueda ocurrir. Sí, pues. Incluso podríamos elegir y irnos a un fundamentalismo radical de que luego hagan una constitución peor que la que tenemos. Sí, pues. Por lo tanto, entonces estamos en un péndulo entre un Congreso débil, incapaz, y estamos con un radicalismo que podría llevarnos a una constitución peor que la que tenemos. Ahora, debe cambiarse, por ejemplo, desde su perspectiva, también el capítulo económico de la Constitución de cara a plantear un Estado un poquito más fuerte que el que tiene ahora en medio de un libre mercado, porque hace unos días el ministro de Justicia planteó, por ejemplo, eso y dijo que desde su lectura, por ejemplo, debería haber una línea de bandera, una línea aérea para competir con las otras. Y digamos, casi lo liquidan. Inclusive pidieron que lo saquen del gabinete porque supuestamente es casi una osadía, sino digamos una
aversión plantear un tema de esa naturaleza. Fíjate que si nosotros revisamos la historia de nuestro país, cuando nos independizamos de la colonia española, o entre comillas nos independizamos, el último país en independizarse fue el Perú, de una colonia férrea, fuerte. Y ahora, si eso lo pasamos a la época actual, nos hemos convertido en una suerte de un fundamentalismo del neoliberalismo, en la que hay líderes de opinión, hay políticos, hay empresarios mercantilistas que se aferran a un modelo ultraconservador del punto de vista económico, cuando la cuna del capitalismo, que es Estados Unidos, tiene un concepto distinto de lo que es, por ejemplo, el desarrollo económico en su país. Tú no puedes entender, por ejemplo, cómo la sociedad de agricultores de allá de Estados Unidos permitan que haya una importación irracional de lo que es el trigo que pueda venir de Rusia o de otros hay altos países. niveles de proteccionismo. Entonces, hay o las mismas proteccionismo. fusiones comerciales, por ejemplo, digamos, son evaluadas previamente antes de que se materialice. Antes que se materialice. Y sin embargo, acá en el Perú, hay opinólogos que, te soy sincero, yo creo que lo hacen ya porque responden a intereses muy subalternos, pero no a un interés público. Por lo tanto, ahí el debate es duro. Pero lamentablemente, ahí otra vez nos encontramos con una orfandad de propuestas y de ideas, donde yo lamento mucho de que este pequeño grupo se imponga a una gran mayoría. Hay que cambiar el modelo minero, ¿verdad? Un modelo minero que responda a defender el medio ambiente, que responda, por ejemplo, mira, una empresa canadiense minera, lo único que le podemos pedir es que la misma actuación que tiene en Canadá, la tenga acá en el Perú. Nada más. Sí. Nada más. Sí, pues. O una empresa que hace minería en Sudáfrica, que los estándares que hace en Sudáfrica, la hagan en el Perú. Para no estar en problemas. Porque para no estar, por ejemplo, en conflictos sociales. Yo siempre le digo en Cajamarca, donde hay grandes empresas mineras, oiga, lo primero que usted tiene que hacer es respetar la buena vecindad, respetar al humilde campesino, el tema del agua, que sea la disponibilidad y la calidad. Es lo único que queremos, le digo. Y por supuesto respetar el medio ambiente. Entonces, pero se hace en todo un mundo, luego lo convierte en eso. No, eso es tramitología. Sí. No, que eso es permisología. Oiga, no, eso es respetar el medio ambiente, respetar pues, la eso es buscar social. Compatibilizar y armonizar, digamos, el respeto a los derechos de las personas que están alrededor del asiento minero y, digamos, hacer que la minería pueda desarrollarse sin problemas. Ahora, la CONFIEP ha hecho saber ya en distintos tonos, inclusive uno muy directo al presidente de la República, que hay varios puntos, pero dice dos que son imprescindibles y si no da la impresión de que van a cambiar su actitud con el gobierno. Uno, que Tía María tiene que salir de todas maneras, y el segundo es que el régimen especial para la agricultura se pueda ampliar para otros sectores también. Desde el gobierno regional y usted en particular, ¿está de acuerdo con ambas cosas? ¿Cree que así como está hay condiciones para sacar adelante ambos temas? Es bueno decirle a los empresarios y también al pueblo peruano en general, pero de manera particular a los ciudadanos que radican en Lima, porque ellos nos ven muchas veces a las provincias con una visión que somos antiinversionistas. No es así. Lo que sucede es de que todo proyecto minero tiene que tener la licencia social, por respeto y respeto a la Constitución, a esta Constitución que algunos apoyan y otros no apoyamos, pero sin embargo es importante decir que en la Constitución se consagra el derecho fundamental de los ciudadanos de escuchar y ser escuchados, y en ese sentido lo que sucede aquí en el tema de Tía María, más que del gobernador, más que del presidente de la República, es la licencia social. Si no hay licencia social, ningún proyecto minero va a seguir. Claro, pero la mentalidad siempre autocrática de querer meter el tema de meter los cañones, meter las botas, meter los fusiles, no es así. Al final ese proyecto va a terminar siendo manchado de sangre. Por lo tanto, yo lo que invocaría ahí es que siga el diálogo, pero un diálogo con resultados y con la verdad, sobre todo de manera transparente. Sí. Y ahora el tema de lo que aumentar los beneficios, yo creo que hay que decirles que es fundamental respetar el derecho de los trabajadores, los agricultores. Fíjate que en nuestro país, en el sector de agricultura, es el más golpeado. Incluso lo único que se ha hecho es favorecer la agroexportación por la costa. Pero mientras que en la selva y en la sierra, por más que se haya creado el programa Sierra Selva Exportadora, no se está teniendo una visión parecida o mejor, porque la sierra y la selva tenemos muchas cosas que exportar también. Sí, claro. Pero sin embargo no ocurre precisamente porque estamos
no estamos siendo vistos por el sector. Y ahí, como la ministra de Agricultura, estamos conversando y estamos llegando a un entendimiento para que sea el primer ministerio que se reestructure bajo un concepto de la ventanilla única para profesionalizar a lo que es la agricultura. Hay que ir de campesinos a agricultores y no solamente convertir esta élite que se está dando en la costa a través de los agroexportadores. Yo quería ahora, y el régimen especial que tiene la agroexportación debería ampliarse a otros sectores, que es una de las cosas concretas que está pidiendo. Bueno, yo pienso que tiene que evaluarse, ¿no? Porque si no se respetan los derechos laborales, definitivamente no, porque ahora hay muchos agricultores o trabajadores del sector agroexportación que se sienten casi explotados, o por no decir casi semi-esclavistas, ¿no? Ahora, y el otro asunto que, digamos, yo lo he escuchado, yo cuando entrevistaba en su momento a Ollantumala o a Kuczynski después, hablaban a su manera de algo que finalmente no se ha hecho, que es el ordenamiento territorial, ¿no? Es decir, como pasa en otros países medianamente institucionalizados, dicen, este es nuestro territorio, aquí minería, aquí agricultura y minería, es decir, que sea predecible para todos, no como pasa ahora, que alguien viene, ¿no es cierto?, perfora acá, dice, aquí hay oro, y no importa si encima está Machu Picchu, no importa, o no importa si hay una comunidad indígena, no, lo importante es sacar el petróleo, sacar el oro. Eso, por ejemplo, no está en el sentido común de los gobernadores ahora impulsar o un catastro, o un inventario, por decirlo de alguna manera, de todo lo que tenemos en materia de recursos naturales para administrarlo de manera más responsable. ¿No está parte de la agenda? ¿Lo han hablado con el presidente? Fíjate que voy a ser transparente, no lo hemos hablado con el presidente de manera específica, pero sí los gobernadores regionales somos conscientes de ello. Incluso en su oportunidad, cuando tuve el honor de ser congresista por mi región de Cajamarca, también presenté un proyecto de ley al respecto. Presenté un proyecto de ley para que se vea el tema del ordenamiento territorial. Incluso en Cajamarca ya se había avanzado en su momento por el Plan Regional de Desarrollo Concertado y asimismo también la zona económica ecológica. Ahora faltaría eso concretarlo a través de lo que es el ordenamiento territorial. Presenté el proyecto de ley en su momento, no conseguí que se apruebe ni siquiera que se debata, pero luego me metí al Acuerdo Nacional, donde en el Acuerdo Nacional tuvimos el honor de poner un granito de arena para discutir dos políticas de Estado. La política de Estado número 33, que tiene que ver con la gestión del recurso hídrico, y la política 34, que tiene que ver con la gestión del territorio. Por lo tanto, como política de Estado, ya existe por lo menos una pequeña luz que podría orientarnos en ese sentido. Pero yo lamento que este tipo de debates no se den, no se den a nivel nacional. Incluso hay una visión muy errada. Por ejemplo, no todas las regiones tenemos la misma realidad desde el punto de vista geográfico y territorial. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, somos una región eminentemente rural. Y si comparamos también el tema relacionado del área extendida, desde el punto de vista apta para la agricultura, tenemos aproximadamente 20% del territorio para agricultura. Y por eso somos rurales. Ahora, seguramente, desde Lima, ciertos grupos interesados van a querer despoblar a nuestra zona rural, yendo contra el sentido de la historia y del propio derecho de la gente de vivir. Por eso nosotros en Cajamarca apostamos por la agricultura y por la ganadería de manera conjunta y de manera, digamos, fuerte. Incluso vamos a los debates de manera permanente con el BCR, que la otra vez incluso fueron a Cajamarca, y otros técnicos que también van. Y en ese sentido, yo creo que estos tipos de temas como ordenamiento territorial, lucha contra los monopolios, nunca se van a dar, mi querido Laxer, mientras no tengamos un Congreso capacitado. Sí, pues sí. Tengo que ir terminando, pero quiero ir a los temas más políticos y referidos también a su partido. Víctor Andrés García Belaúnde, presidente del Congreso, apoyado por el fujimorismo, mayoritariamente por el fujimorismo. ¿Es una buena idea? ¿Qué diría usted si eso se materializara? O ese acercamiento que todos dicen está sucediendo, se lleva a la práctica. Bueno, fíjate que todos los congresistas de Acción Popular, yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir, caminan por su aire, y por lo tanto cualquier decisión que tome el congresista García Belaúnde u otro congresista, simplemente serán unas decisiones personales. Yo pienso que caminar de la mano del fujimorismo sería un contrasentido para el partido. Sería un contrasentido, sería un gravísimo error personal, político, ir de la mano del fujimorismo. Y por otro lado, recordar que el fujimorismo persiguió agresiva y ferozmente
tanto a Fernando Belaúnde Terry y a Valentín Paniagua Corazao, y a toda la militancia y a todos los correligionarios en general, aquellos que estuvimos siempre al lado de la democracia y que siempre seguiremos en ese camino. ¿Sería una afrenta para el populismo, accionpopulismo, digamos? Yo pienso que más que una afrenta sería un error personal que él cometería, pero yo no quiero opinar si es bueno o malo, ya la historia lo dirá, pero yo en lo particular no estaría en ese camino. Y de cara a la gestión del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, que ha sido cuestionada, digamos, se resalta su interés por la reforma política, judicial, pero se le reclama porque en otros ámbitos no se está andando a la velocidad del planteamiento de esas reformas. Se viene el 28 de julio, tiempo a veces para refrescar, para cambiar. ¿Debería el presidente hacer algunos cambios significativos, por ejemplo, en el grupo de personas que colaboran con él, ministros, algún sector en particular? Todos los ministros siempre están sujetos a una evaluación y siempre el presidente tiene esa facilidad que le da la Constitución, pero sin embargo considero que más allá de cambiar a personas, lo que tendríamos que hacer o tendría que hacer el propio presidente de la República es ver el modelo. Hay que hacer cambios radicales y profundos, por ejemplo, en este tema de lo que significa el gasto de ejecución, de que hoy todo el mundo nos critica a todo el Ejecutivo, desde el nacional hasta el municipal, simplemente es profundizar esas reformas. Si no hacemos esas reformas, creo yo que no importa qué personas estén. Hay que cambiar, por ejemplo, el tema de la gestión logística, hay que cambiar el tema de lo que significa la meritocracia, hay que acelerar el tema de la transformación digital de nuestro país, hay que ver el tema relacionado a los indicadores y las estructuras, tanto del Ejecutivo Nacional como de las regiones y los municipios. Yo te diría que el Estado está secuestrado. El Estado está secuestrado por la impunidad, por la ineficiencia, que incluso hay troyanos que ciertos grupos de poder insertan dentro de lo Ejecutivo para que hagan normas a favor de ellos mismos. Cuando la población reclama, diga, no, ¿sabes qué? ¿Inclusive ahora? Yo creo que sí, porque ahora ten en cuenta, fíjate que el presidente de la República y cualquier presidente que entre el 2021 va a encontrar una burocracia que ya viene de larga data, de 15 años o de 20 años, que luego tienen un pensamiento distinto al tuyo, y por lo tanto, ¿cuál es el camino ahí? Fíjate, el único camino es la transformación digital. Porque tú agarras, absorbes el conocimiento de un funcionario, lo pones en el sistema de información y dejas que ese funcionario deje de ser un activo específico. Y al dejar de ser un activo específico, esa información que él pueda tener de años es de toda la población, de todo el Perú. Entonces es el único camino. Por eso voy a ser siempre incisivo e insistente en la que el único camino para modernizar el país es la transformación digital. Sí. Y ahí tenemos que apostar. Termino preguntándole o regresando al tema del Congreso, que usted ha insistido varias veces que es central para las reformas y los cambios que tienen que hacerse y no tiene confianza, como todos los peruanos, muchos peruanos, de que este lo pueda hacer. El presidente del Congreso en este nuevo periodo va a ser fundamental, es decir, si es uno beligerante, probablemente la tensión se agudice y sea más difícil. Hay algunos que dicen que tiene que ser alguien más una bisagra. Y ya usted opinó sobre el error que significaría que Víctor Andrés García Belaúnde sea. Pero se habla, por ejemplo, de Salaverry, que va a ir a una reelección, o inclusive ha aparecido el nombre de Villanueva, por ahí inclusive como una posibilidad. ¿Esos nombres le suenan, digamos, mejor en términos de lo que las regiones, por ejemplo, quisieran en el Congreso de la República? Yo te soy sincero, tal como está el Congreso, no creo que ello ocurra. O sea que yo creo que la mayoría está dada. El próximo congresista, presidente del Congreso, va a ser el que ponga la mayoría, es decir, tanto el fujimorismo como el aprismo, fundamentalmente. Ahora, el fujimorismo dice que también ahora está empezando a valorar la posibilidad de que Rosa Bartra pueda hacer la... Por eso, te digo, ellos son los que van a poner... ¿Pero qué significaría Rosa Bartra? Porque digamos, es distinto, o sea, Rosa Bartra, Víctor Andrés García Belaúnde, Salaverry o Villanueva tienen sus particularidades, ¿no es cierto? Tienen sus particularidades, pero yo pienso que al final este Congreso ya tiene su dinámica propia. Incluso es bueno recordarles a los congresistas que ya entran al cuarto año. Sí, pues. Al cuarto año. Y cuando ya entras al cuarto año, prácticamente estás entrando al tobogán al de bajada. Sí, pues. Y ahora ellos tienen, por supuesto, una gran oportunidad de, digamos, de presentarse ante el pueblo peruano como una especie de reivindicación democrática, hacer en estos 2 años una muy buena gestión.
porque si no, simple y llanamente, vamos a hacer más de lo mismo y no esperemos nada del Congreso. Yo en lo personal, te soy sincero, yo no espero nada del bueno del Congreso. Ajá, sea quien sea el presidente. Sea quien sea el presidente, porque ya ellos tienen su propia directiva. Además, sea quien sea el presidente, no olvidemos que hay una gran mayoría todavía con un pensamiento prácticamente fundamentalista, en la que la alianza del APRA más el fujimorismo van a hacer que siempre impere su criterio, su opinión y su manera de pensar. Por lo tanto, sea quien sea el presidente del Congreso, no va a cambiar nada. Señor Mesías Guevara, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a estar atentos, por supuesto, a qué pasa no solo en el Congreso, sino qué pasa en las regiones y a ver qué pasa también con el Ejecutivo de cara a lo que el 28 de julio va a tener que decir obligadamente. No, y sobre todo, Glaxer, decirle a nuestros conciudadanos en general de que el Perú está atravesando por una seria crisis institucional, moral, en la que lamentablemente el día a día de todos los peruanos que tenemos la obligación de ganarnos la vida de cada día, dejamos de lado los temas nacionales. Sí, pues, es verdad. Y eso es un tema peligroso, porque al final, más que anomia, es indiferencia. Y en un país democrático, o que se precie a ser democrático, la indiferencia es mortal para pues, que sobreviva nuestra nación. Es verdad. Muchísimas gracias, Mesías Guevara, por haber venido a conversar con Gracias. nosotros. Está muy amable.